Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Contenido Jurídico, el primer programa del año. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Antes me presento, soy el maestro Quetzalcóatl Luna Ruiz de Luna Aquino Abogados. Y tenemos aquí con nosotros al maestro Saúl Sabás Trejo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Quetzalcóatl? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, y aquí estamos para hablar con todo el auditorio. Perfectísimo. El maestro Saúl Sabás Trejo tiene una larga trayectoria en el ámbito jurídico, en el Poder Judicial de la Federación. Trabajó 12 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social. Allí estaba a cargo de esta dirección, o en esta directiva. Y pues bueno, hoy nos viene a platicar del funcionamiento, la estructura, las competencias del Poder Judicial de la Federación, que es muy importante para todos nosotros, Sí, es importante. los que nos dedicamos a la cuestión jurídica, y también para las personas que no conocen mucho del derecho, pero que les interesa saber. Es importante dónde presentar tu demanda, dónde presentar tu amparo, dónde presentar tu recurso de revisión, ante qué instancia y de qué pueden conocer estos órganos jurisdiccionales. Y pues bueno, entramos de lleno, si te parece. Adelante, bien. Quetzalcóatl. Muchas gracias. Para empezar, ¿nos podrías mencionar un poquito lo que establece el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acerca de la división de poderes, para poder así llegar y abordar al tema que nos ocupa, que es el Poder Judicial? Claro que sí. Es muy importante conocer lo que enuncia claramente el artículo 49 de la Constitución. En este artículo queda claramente definido que en nuestra República Mexicana, obviamente en nuestro hermoso país, pues estamos integrados por tres poderes. El Poder Ejecutivo, que está integrado por el Presidente de la República, los secretarios de Estado, el Poder Legislativo, que se integra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial, que es el que nos interesa conocer precisamente esta tarde. La gente desconoce qué hace el Poder Judicial, la gente no sabe qué hace el Poder Judicial. Y tú escuchas a la gente en la calle y tú le preguntas, oye, ¿tú sabes qué hace el Poder Judicial? Y la gente cree que es el poder de los judiciales, que tiene que ver con los policías, y nada que ver. El Poder Judicial es aquel poder que se encarga de la impartición de justicia. Okay. Si se va a encargar de la impartición de justicia, por consecuencia va a estar integrado por juzgadores. Así lo enuncia claramente el artículo 49 de la Constitución, la división de poderes, y después el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya nos habla, ya nos enuncia detalladamente cuáles son estos órganos que se encargan de la impartición de justicia. Ok, perfectísimo. Entonces tenemos que el Poder Judicial está integrado por juzgadores. Es un órgano jurisdiccional. Así es, el Poder Judicial está integrado por juzgadores y los vamos a conocer en sus diversas facetas. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación los vamos a conocer como ministros, en los tribunales de circuito unitarios y colegiados como magistrados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también la figura que tienen ahí los impartidores de justicia se les conoce como magistrados electorales, y en los juzgados de distrito vamos a encontrar a los jueces federales. Perfectísimo, muchas gracias. Pues bueno, entonces entramos de lleno. Si te parece bien, lo que establece el artículo 94, como tú bien lo mencionabas, y me gustaría abordar esta pirámide, por así decirlo, de la integración del Poder Judicial de la Federación. ¿Quién lo encabeza? ¿Cómo se integra? Y quién está al mando de en esta supremacía jurisdiccional. Claro que sí. Vamos a imaginarnos una pirámide
el órgano cupular del Poder Judicial de la Federación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el órgano cupular del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga de resolver los asuntos de mayor trascendencia, de mayor relevancia para nuestro país, llámese controversias constitucionales, llámese también acciones de inconstitucionalidad. Y a propósito de que mencionamos esto, licenciado Quetzalcóatl, el Poder Judicial está celebrando 25 años de la reforma del Poder Judicial. Con el doctor Ernesto Zedillo Ponce León, a finales de 1994, principios de 1995, se dio una reforma muy fuerte al interior del Poder Judicial. Se redujo el número de ministros, que hoy en día sabemos que son 11 ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte, que duran en su encargo 15 años. Pero antes su funcionamiento de la Suprema Corte era completamente diferente. Era la famosa formación PACO. Eran 4 salas y una auxiliar. La primera conocía asuntos en materia penal, la segunda administrativa, la tercera civil y la cuarta obrero patronal. Por eso se le denominaba PACO. Okay. Y una quinta sala auxiliar, que era la que precisamente apoyaba a las otras 4 salas restantes. Era la famosa formación PACO y eran prácticamente 26 ministros los que integraban la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se da esta reforma constitucional y es el número que actualmente hoy conocemos, de 11 ministros. 2 salas. 2 salas, la primera sala que conoce asuntos en materia civil y penal y la segunda sala laboral y administrativo. Los ministros duran en su encargo 15 años. Perfecto, muchas gracias por el dato y pues bueno, efectivamente de 26 ministros a 11 es mucha la diferencia y claro, se reduce. Aunque anteriormente ellos tenían creo que más campo de acción, ¿no? para conocer y está más reducido, pero pues bueno, se fue difiriendo y los fueron repartiendo, ¿no? Las labores en los tribunales colegiados. Entonces, pues bueno, retomando, y ahorita regresamos al tema de la Corte. Entonces, en la cabeza del Poder Judicial Federal tenemos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, integrada por 2 salas, 11 ministros, seguido de... Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Es el TRIFE? No, fíjate que existe esa confusión, todavía hay medios de comunicación, hay comunicólogos, hay inclusive abogados que lo denominan como el TRIFE. No, el Tribunal Federal Electoral ya dejó de existir, hoy en día es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene una sala superior y 5 salas regionales que están distribuidas a lo largo de nuestra República Mexicana. Este es el órgano especializado en conocer, en dirimir de manera definitiva los conflictos en materia electoral. Este es el órgano especializado que se va a encargar de dirimir y de resolver los conflictos en materia electoral. Nada más. No tiene ninguna otra competencia. Nada más que dirimir dichos conflictos en materia electoral. Excelente. Entonces, jerárquicamente tenemos a la Corte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, seguido de... los tribunales de circuito, que los vamos a conocer como unitarios y colegiados. Aquí luego existe una confusión, dice unitarios y colegiados, sí. Unitarios es porque está integrado por un solo magistrado y colegiados es porque está integrado por 3 magistrados. Es por eso que se hace esa definición, unitarios y colegiados. Luego, desafortunadamente, la gente no le queda muy claro qué es unitario y qué es colegiado, pero hoy en día precisamente estamos disipando todo ese tipo de dudas. Unitario porque está integrado por un magistrado y colegiado porque hay 3 magistrados que son los que se van a encargar de resolver los asuntos. Y digamos que en la parte inferior de la pirámide vamos a encontrar los juzgados de distrito, que van a estar precisamente encabezados por un juez federal, por un juez de distrito, que va a conocer entre uno de los diversos asuntos que conocen estos juzgados de distrito y que son la puerta de entrada al Poder Judicial de la Federación, del juicio de amparo. El juicio de amparo es un medio de protección que tenemos los gobernados contra actos u omisiones de la autoridad, leyes, decretos, tratados, sentencias que afecten nuestros derechos fundamentales. Ese es el amparo. Si yo quiero presentar mi demanda de amparo en la Suprema Corte de Justicia, ¿puedo? Número 1, hay que agotar el principio de definitividad. La Corte tiene la facultad de revisión de ese amparo. Pero número 1, tenemos que haber agotado ya este principio de definitividad. Y número 2, que exista una violación flagrante, bien marcada a los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales tienen que estar claramente violentados para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga esa competencia de conocer de este juicio de amparo. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, entonces ya tenemos aquí la estructura del Poder Judicial de la Federación.
tenemos a la Suprema Corte de Justicia, tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales de circuito, que son tribunales colegiados y tribunales unitarios, y tenemos a los juzgados de distrito, que son juzgados de procedimiento y juzgados de amparo. Así es. Perfectísimo. Entonces, pues bueno, ya que tenemos delimitado todo esto, vamos a retomar y regresamos hasta la cabeza del Poder Judicial. ¿Nos puedes explicar un poquito del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo sé que has andado por más de 1000 universidades a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y no lo digo 1000 universidades, que suena mucho. Si efectivamente fueron aproximadamente 1000 universidades las que recorriste en representación en nombre de la Suprema Corte de Justicia durante muchos años, mostrando la cultura jurídica, ¿no? La cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad. ¿Nos puedes comentar un poquito de qué hacen en la Corte, cómo es la labor cotidiana? La labor en la Corte es muy interesante. Como lo estábamos mencionando, son 11 ministros los que integran el Pleno de la Suprema Corte. Las sesiones se realizan los días lunes, martes y jueves. Son sesiones públicas en donde el Pleno de la Suprema Corte va a dirimir lo que hoy en día sabemos que son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. Precisamente conoce de este amparo en revisión. Conoce también y dirime las contradicciones de tesis que se puedan suscitar entre la primera y segunda salas. Y estas sesiones públicas, cabe destacar lo que somos la Corte fue el primer tribunal en el mundo en abrir las puertas a la sociedad, que la gente conociera qué es lo que estaba haciendo el más alto tribunal de su país, y todo aquel que esté interesado en conocer qué está dirimiendo, qué está resolviendo, cómo lo hace la Suprema Corte, puede ingresar a estas sesiones públicas en las que el Pleno resuelve estos asuntos de trascendencia para nuestro país. ¿Por qué destacarlo? ¿Por qué destacar los 25 años de la reforma constitucional? Porque gracias a ello, precisamente la Corte conoce de estas controversias constitucionales, de estas acciones de inconstitucionalidad, y es importante resaltar la labor que realiza el más alto órgano de impartición de justicia en nuestro país. Sobre todo que la Corte se encarga de dirimir y de resolver de manera definitiva e inatacable este tipo de asuntos. Las salas, precisamente, conocen de este juicio de amparo en revisión. La primera sala, como lo mencionábamos, conoce de los asuntos en materia civil y penal, y la segunda sala conoce los asuntos laboral y administrativo. Cada una de estas salas está integrada por 5 ministros. Cada una tiene un ministro que se encarga de encabezar estas salas, precisamente. Entonces es muy interesante la labor de la Corte e importantísimo para el funcionamiento de nuestro país. ¿Sesionan, ahora que lo mencionas, los 11 ministros sus asuntos o los dividen por salas? Bueno, en las sesiones. En el Pleno de la Suprema Corte se resuelven de manera específica controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparo en revisión. Eso ahí queda claramente marcado. Y la primera sala conoce asuntos en materia civil y penal, y la segunda laboral y administrativa. Cada una de estas salas, como lo menciono, están divididas, y la primera sala pues va a conocer asuntos en el rubro civil, en el rubro penal, y la segunda sala en lo laboral y en lo administrativo. Perfecto, muchas gracias por la explicación. Pues bueno, hablando más del tema de la Corte, los ministros, actualmente se vive una etapa de cambio de fondo en la Suprema Corte, de estructura, y tengo la certeza de que todo es para bien, así lo esperemos. Duran en su encargo 11 años. 15 años. 15 años los ministros. ¿Pueden ser removidos por alguna razón? Acabamos de ver un caso, ¿no? ¿Nos podrías comentar por qué pueden ser removidos o por qué no podrían concluir esos 15 años? La Constitución es muy clara en ese aspecto. Los ministros de la Suprema Corte solamente pudiesen ser removidos por un caso de extrema gravedad, como lo vimos desafortunadamente con lo que sucedió con el caso del señor ministro Medina Mora, pero los ministros, si lo llegasen a desear, pueden renunciar al cargo de ministro de la Suprema Corte.
Lo que sucedió con el ministro Medina Mora fue una renuncia. Él decidió renunciar por alguna situación al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para que puedan ser removidos del cargo tendríamos que iniciar un juicio de procedencia, lo que comúnmente se conoce como un juicio político. El Congreso de la Unión tendría que hacer un juicio político en contra de los ministros o algún ministro de la Suprema Corte en particular para poderlo quitar del cargo. Pero la facultad que tiene el ministro de la Suprema Corte es de renunciar, sí, y el claro ejemplo es que el señor ministro Medina Mora renunció a su cargo de ministro de la Suprema Corte por alguna situación grave. Pero si él no hubiese renunciado y se hubiese iniciado un procedimiento, hubiese tenido que darle vista al Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión tendría que iniciar un juicio político en contra del ministro para poderle quitar la figura o lo que comúnmente conocemos tal vez como el fuero. Perfecto. Para que el ministro pudiese ser procesado. Los nombramientos de los ministros, ¿quién los realiza? Las propuestas. Qué interesante ¿Cómo pregunta. es el mecanismo? Qué interesante pregunta. El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos enuncia claramente cuáles son los requisitos para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Número 1 es ser mexicano por nacimiento. Es el único cargo público en el país que exige, que requiere una licenciatura en particular. Inclusive tú para poder aspirar a ser presidente de la República no requieres un título en particular, alguna licenciatura. Inclusive ya tuvimos un presidente sin título. Ya desafortunadamente por ahí nos topamos con eso, pero para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere forzosamente ser licenciado en Derecho. Una edad mínima de 35 años, ser mexicano por nacimiento como lo mencionaba, gozar de buena reputación, no haber sido sentenciado por algún delito doloso que amerite una pena privativa de la libertad y 2 años de residencia en el país. Y esto básicamente lo enuncia el artículo 95 y reuniendo estos requisitos, el presidente de la República te puede proponer en una terna al Senado de la República, en donde el Senado de la República conocerá precisamente de los aspirantes a ministro de la Suprema Corte y, como lo enuncia claramente el artículo 96, se inicia el mecanismo de designación de los ministros de la Suprema Corte. Es decir, llega la terna al Senado de la República, el Senado de la República con una mayoría calificada de 2/3 partes, votará y designará, obviamente previo a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación, Puntos Constitucionales, entrevistan a los aspirantes y posteriormente esa terna se somete a consideración del Pleno y el Pleno es el que va a votar y por alguno de estos 3 ministros. El que obtenga la mayoría calificada es el que va a ser designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perfecto. En este caso, acabamos de ver algún proceso muy similar, ¿no? Así es. Hace meses, ¿no? Meses. Como se fue el señor ministro Medina Mora, pues vimos precisamente un proceso de selección para ver quién iba a ocupar este cargo. Ok, perfecto. Pues bueno, es importante que todos tengamos en claro que las resoluciones que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación son inatacables. Así es. Es el órgano máximo de impartición de justicia en nuestro país. Y pues bueno, ahorita nos seguirás comentando. Entonces, siguiendo con esta pirámide, vamos hacia abajo. ¿Nos puedes comentar de la función e integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Claro que sí. El Tribunal Electoral juega un papel importantísimo. Normalmente escuchamos hablar de él cada 6 años. Cada 6 años, pero en sí su labor es constante, su labor es importantísima porque se encarga de salvaguardar los derechos de todos nosotros los ciudadanos, de todos los electores, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está integrado por una sala superior y de ahí vamos a encontrar 5 salas regionales. ¿Por qué 5 salas regionales? Porque el país está dividido en 5 circunscripciones electorales. Tiene sus salas en la Ciudad de México, Toluca, Estado de México, Jalapa, Veracruz, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León. Ahí es donde están las sedes de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la sala superior tiene su sede aquí en la Ciudad de México. Y una de las funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que creo que yo es importantísima,
es que califica de válida o no la elección de presidente de la República. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una de sus funciones vitales e importantes es que califica de válida la elección de presidente de la República. Además de que conoce de las impugnaciones que se dan previo o posteriormente a los procesos electorales que puede vivir nuestra nación. En el año 2021 México va a vivir un proceso federal en donde vamos a renovar a la Cámara de Diputados. Tenemos que ir a las urnas y obviamente si hubiese alguna irregularidad, si algún candidato, si algún partido político considera que no fue lo suficientemente clara este proceso electoral, pues están las salas regionales que van a conocer de la impugnación y que van a precisamente a dirimir los conflictos que pudiesen darse entre los partidos políticos. Obviamente el fallo es inatacable y los partidos políticos tendrán que someterse a lo que determine el Tribunal Electoral. Llámese que anule parcialmente algunas casillas, algunas secciones electorales o inclusive puede llegar hasta la cancelación definitiva del proceso electoral. Okay. La Sala Superior, nos comentas como tema importante, está entre sus múltiples funciones encaminada a resolver sobre la validez de la elección presidencial. Así es. Las demás salas, los demás ministros, ¿cuál es la función? Bueno, las 5 salas regionales que están integradas cada una por 3 magistrados electorales, pues se encargan precisamente de calificar de válidas las elecciones que se den en sus circunscripciones. Digamos que conocen de las votaciones que se realizan en los estados. Entonces, si el proceso o la irregularidad electoral está dentro de su circunscripción, estos se van a encargar única y exclusivamente de dirimir el conflicto en esa circunscripción. Siempre están trabajando. La gente podría estar pensando, las salas no hacen nada hasta que no hay un proceso electoral. No, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está trabajando los 365 días del año, está al pendiente precisamente de salvaguardar los derechos que nosotros tenemos como electores. ¿Por qué? Porque también los partidos políticos tienen sus procesos internos de selección. Te puedo poner un claro ejemplo, el de Morena, que precisamente no están bien definidas sus políticas, sus plataformas, y obviamente se están dando impugnaciones entre ellos. Entonces, si el conflicto no está claramente o no favoreció a algún integrante de este partido, que es Morena, te estoy dando el ejemplo, la sala puede conocer precisamente si los estatutos están bien fundamentados, si su proceso electoral fue debidamente democrático, o de lo contrario, pues declarar inválida ese proceso interno en el interior de los partidos políticos y obviamente reponer el procedimiento. No tan solo se encarga de conocer cuando hay elecciones federales o cuando se dio una irregularidad en el ámbito estatal, sino también puede regular las funciones al interior de los partidos políticos. También eso es muy importante. Muy bien, pues qué interesante la labor. Todos pensaríamos que efectivamente cada 3 o cada 6 años están trabajando, ¿no? Y afortunadamente siempre están liberando, están vigilando nuestros derechos político-electorales. Hay gente que quiere tramitar una credencial de elector y luego se la niegan porque alguna situación faltó en la junta distrital o porque ya están próximas las elecciones. No, el INE está siempre obligado a entregarnos la credencial de elector, y si no está físicamente el plástico, con la sentencia, con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nosotros podemos ir a la urna a sufragar nuestro voto. Y eso muy pocos ciudadanos por supuesto. En este caso, en la Sala Superior, ¿también sesionan de manera pública las resoluciones o es cerrado, no, privado? Fíjate que es para sentirnos doblemente orgullosos de nuestro Poder Judicial. Así como las sesiones son públicas al interior del Pleno de la Suprema Corte, los días miércoles, que es normalmente cuando sesiona la Sala Superior del Tribunal Electoral, quiero decir lo que son públicas, y que estas sesiones, estaba yo omitiendo algo muy importante, son transmitidas en vivo y simultáneamente a través del canal Justicia TV que tiene hoy en día el Poder Judicial de la Federación. Este canal de Justicia TV transmite lunes, martes y jueves las sesiones del Pleno de la Suprema Corte, y los días miércoles, según el orden del día, transmite las sesiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Transmite la sesión de la Sala Superior los días miércoles, Justicia TV.
Entonces, si por algún motivo no pudiésemos estar físicamente en las salas o en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos seguir las sesiones a través de este canal, que es importantísimo, es una herramienta que la que los postulantes y el público en general se pueden allegar, que se denomina Justicia TV. Muy bien, interesante. Entonces no hay manera de no enterarte de... La ignorancia aquí ya no es causal de excepción. Tenemos las herramientas muy detalladas, muy definidas para saber qué es lo que está haciendo nuestro Poder Judicial. Tanto el Pleno de la Suprema Corte como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Excelente. Pues bueno, vamos a continuar con la cadena, con la estructura del Poder Judicial. Y pues bueno, entonces enseguida e inmediatamente abajo están los tribunales de circuito. Así es. Tenemos tribunales colegiados y tribunales unitarios. Pero antes de eso, ¿nos puedes explicar por qué de circuitos? ¿Qué son los circuitos y cuántos tenemos en nuestro país? Fíjate que el Poder Judicial de la Federación dividió a nuestro país en circuitos. Y tenemos a lo largo de la República Mexicana un número diverso de circuitos en los que precisamente están estos órganos que se encargan de la impartición de justicia. Los circuitos fueron creados precisamente para facilitar el acceso a los justiciables, para que la justicia esté en más partes, más cercanas a la República de los justiciables, esté más cercano a lo largo de la República Mexicana. Es decir, que tú no te tengas que desplazar, si vives en la ciudad de Guanajuato, no te tengas que desplazar, digamos, a León, sino que haya un juzgado en León, haya uno precisamente en Guanajuato, y de ahí te sea más fácil a ti precisamente moverte. El primer circuito, pues es lo que conocemos como la Ciudad de México, y aquí es nuestro primer circuito. Y de ahí vamos a ir conociendo el segundo circuito, tercer circuito, que pueden ser Estado de México, Hidalgo, Morelos, y así vamos a ir conociendo los circuitos. No necesariamente tienen que estar relacionados al número de estados. Obviamente tenemos más de 46, 47 circuitos a lo largo de nuestro país. Entonces estamos hablando de un número importante de circuitos en donde precisamente todos los que adolezcan de justicia puedan llegarse a esos circuitos. Y en estos circuitos vamos a encontrar a estos tribunales unitarios, colegiados y a los juzgados de distrito. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, creo que tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a regresar con la explicación de cuál es la labor, cuál es la función de los tribunales colegiados de circuito y cuál es la labor, la función, integración y de qué conocen los tribunales unitarios de circuito. Así es. Ya nos explicaron qué son los circuitos, pero ahorita regresamos con cuál es la función, la estructura, la integración de este tipo de tribunales colegiados y unitarios. Regresamos en 2 minutitos, no le cambian, estamos en contenido jurídico. Somos Life, tu conexión con el mundo. Bien amigos, ya estamos en nuestro programa Contenido Jurídico, ya estamos de regreso con el maestro Saúl Sabás Trejo, que nos está explicando el organigrama, las funciones, la integración del Poder Judicial de la Federación. Ya hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrada por 11 ministros, 2 salas, que está a la cabeza de este Poder Judicial de la Federación. Ya hablamos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no es el TRIFE,
que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahora estamos hablando de los tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios de circuito. Ya mencionamos por qué los circuitos, y pues bueno, ahora vamos a platicar un poquito, si me lo permites. Primero entramos con los tribunales colegiados de circuito, de qué conocen, cómo se integran, cuál es su función, y pues bueno, todo su teje y maneje. Es interesante esto. Sobre todo, recordemos, colegiados porque están integrados por 3 magistrados. Y obviamente los tribunales de circuito van a conocer de materias o de herramientas que muy importantes son para nosotros los abogados. Y una de ellas es conocen del juicio de amparo directo. Recordemos que el juicio de amparo es un medio de protección, como lo mencionaba al inicio de la plática, pero se divide precisamente en amparo directo y en amparo indirecto. Y estos tribunales van a conocer precisamente del juicio de amparo directo, pero también van a conocer de la revisión del juicio de amparo indirecto. Cuando la sentencia no nos resultó favorable en un juzgado de distrito, nosotros como justiciables tenemos un mecanismo que es la revisión. Y esta revisión la podemos promover precisamente para que este tribunal colegiado conozca de este juicio de amparo, para que lo conozca en revisión. Exacto, lo dejo muy en claro, en revisión. Entonces, una de las funciones de los tribunales de circuito es conocer de este juicio de amparo en revisión y que conoce también precisamente del juicio de amparo directo. El unitario, pues precisamente como lo menciono, está integrado por un magistrado, por eso se le denomina unitario, y normalmente estos conocen de las revisiones en materia penal. Cuando precisamente una sentencia no nos ha resultado favorable, pues nos vamos a los unitarios para que precisamente ahí también se diriman este tipo de revisiones. Y de las apelaciones. Y de las apelaciones, que es precisamente lo que iba, de conocer de las apelaciones que en los asuntos pues no nos han resultado favorables. Citaba el asunto de materia penal precisamente, que es lo que comúnmente la gente va a estos juzgados unitarios, ¿no? Y de las apelaciones. Muy bien, entonces si tenemos los juzgados de distrito, un poquito invadiendo, tenemos juzgados de distrito de proceso y de amparo. Si tenemos un amparo indirecto en un juzgado de distrito, no nos es favorable, nos vamos a la revisión, al amparo en revisión, que conoce el tribunal colegiado de circuito. Así es. Si estamos en un juzgado de distrito de procedimiento, de proceso, no nos favorece la resolución, tenemos un recurso que es de apelación y también conoce el tribunal unitario de circuito. Pero bueno, voy a regresarme un poquito hablando de la revisión. Si tenemos en el tribunal colegiado de circuito un amparo que nos fue negado, que no nos favorece, ¿tenemos algún mecanismo de defensa? ¿Quién lo conocería? ¿La Corte podría conocerlo? Como aquí ya agotamos el principio de definitividad y hay una violación flagrante a un derecho fundamental, sí podemos precisamente promover esa revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nos referimos a la materia penal, quien conocería de ese amparo en revisión sería la primera sala. La primera sala, recordemos que es civil y penal, y por ende conocería de este amparo en revisión. Te voy a citar un ejemplo claro de cuál fue uno de los asuntos más relevantes que resolvió la primera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso Florence Cassés. Florence Cassés, sabemos obviamente qué fue lo que sucedió con ella y con su pareja. Secuestradores. Agotaron este principio de definitividad. Obviamente fueron obteniendo sentencias contrarias a lo que su defensa buscaba. Se les fueron confirmando estas sentencias, que fueron más de 25, 26 años aproximadamente, y fueron agotando este principio de definitividad hasta que promovieron este amparo. La Corte conoce del caso Florence Cassés mediante un juicio de amparo en revisión, porque el amparo que ellos promovieron en de entrada, pues se les fue negado, confirmó la sentencia, pero obviamente se fueron a la revisión de este juicio de amparo. Como existían violaciones fundamentales a los derechos de ellos, la Corte estaba facultada para conocer del caso Florence Cassés y lo promovieron, que era una facultad que antes la Corte, cuando se dio lo de la guardería ABC de investigación, que hoy en día ya no lo tiene la Corte porque sus efectos no eran vinculatorios. Los efectos que tenía la Corte no eran vinculatorios, por ende desapareció la facultad de investigación. Puede atraer los asuntos, sí, si tiene una relevancia, si tiene, digamos, una importancia a nivel nacional, pero en este caso fueron agotando el principio de definitividad.
Se agota este principio de definitividad y la Corte, por medio de la primera sala, es que conoce de este amparo en revisión. Todos sabemos que la sentencia fue favorable para Florence Cassés. La Corte no determinó si era culpable o no esta mujer, simplemente porque le otorgó el amparo, porque existían violaciones a los derechos fundamentales, que están claramente plasmados en nuestra Constitución política. Así es como podría llegar un asunto a la Corte, mediante este amparo en revisión. Y hablando de esto, muchas personas que no tienen conocimiento del derecho, muchos, incluso comunicólogos en noticieros, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que el juez haya dejado en libertad a un violador, a un secuestrador, a un ladrón? ¿Cómo es posible que el juez lo dejó en libertad? Si estaba más que evidente, más que claro, ¿no? Que sí era todo lo que se le imputaba, solamente porque no se cumplieron los requisitos de legalidad. Entonces, digo, si estuviera yo en esa postura, yo sí quiero que me cumplan los principios de legalidad, que se cumpla con la legalidad. Y si por un tecnicismo que no integró bien el Ministerio Público o quien haya sido, no fue llevado legalmente mi proceso, pues bueno, ya no es culpa del imputado, del indiciado, del presentado, ¿no? Yo creo que nuestros tribunales de legalidad son la base de nuestro sistema jurídico. No sé qué opines. Sí, es muy importante eso. Lo que hoy se le conoce como el debido proceso. Así es. Como hoy se denomina como el debido proceso. Hay mucha inconformidad todavía en relación a esto, porque no nos ha quedado claro que la gente le llama la puerta giratoria. Y a raíz de esta sentencia de Florence Cassés, mucho se veía venir de este proceso, y mucho se veía venir de que desafortunadamente ya en nuestro país, pues el debido proceso a veces no nos deja a todos con ese sabor de boca como quisiéramos nosotros, que en realidad sí hubiese justicia, pero bueno, los mecanismos y la legislación están ya establecidos, y obviamente nosotros como litigantes, como abogados, como impartidores de justicia, nos tenemos que acatar a lo que la representación social. Exacto, a lo que la legislación establece, aunque a veces no nos gusta, pero es consecuencia del debido proceso. Y hoy en día la gente dice, mira, entran y salen. Pues es que la legislación así lo establece. La legislación te da ese tipo de prerrogativas, la legislación te da ese tipo de oportunidades a ti como abogado defensor, pero muy atinadamente dicen, ¿y en dónde quedan los derechos humanos de la víctima? ¿En dónde quedan los derechos del que fue asaltado, del que fue privado de alguna situación? Entonces yo creo que todavía por ahí tenemos que trabajar un poquito en eso. Que México hoy en día ya no sea un derecho inquisitivo, pues no te da el derecho a que precisamente se resuelva todo a vapor ya en la oralidad, ¿no? Antes era inquisitivo nuestro derecho. Hoy ya con estas reformas que se han dado, pues mucha gente esperaba que se viese ese beneficio, pero desafortunadamente no lo hemos visto. Hay mucha injusticia. Y más que nada yo creo, como bien dices, tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar todos como abogados, ¿no? Capacitándonos, estudiando día con día, para no lograr que las personas que cometieron este tipo de delitos salgan impunes, ¿no? Entonces yo creo que hacer bien los procedimientos con los tecnicismos correctos, pues bueno, eso evitaría en gran medida, ¿no? Que se cometieran injusticias y que se respetaran más los derechos humanos de las víctimas, creo, ¿no? Sí, eso es lo importante, el derecho humano de la víctima, los derechos fundamentales, ¿no? Así es. De cada uno de ellos. Bueno, y pues platicando de los tribunales colegiados, ya vimos que conocen del amparo directo, que también conocen del amparo en revisión, promovido en contra de las sentencias dictadas por los juzgados de distrito. En amparo. Y ahora nos puedes comentar, los tribunales unitarios conocen también de la revisión y de las apelaciones. De las apelaciones que pudiese haber. Así es. Los juzgados de distrito se dividen en dos, como mencionamos hace un momentito. ¿Nos puedes explicar cómo funcionan, cómo están integrados y cuál es su materia fundamental? Vamos a encontrar juzgados de distrito a lo largo de la República Mexicana, al interior de estos circuitos de los que yo hablaba, y los juzgados de distrito están encabezados por un juez federal, un juez de distrito, que va a ser el que se va a encargar de impartir justicia. En estos juzgados de distrito, por citar un ejemplo de lo que podemos promover ahí, podemos promover nuestro juicio de amparo indirecto.
cuando queremos ir en contra de alguna ley, en contra de un decreto, pues precisamente podemos recurrir a estos juzgados de distrito buscando la protección de la justicia federal. Estos juzgados de distrito van a conocer precisamente de nuestra demanda de juicio de amparo. Aquí yo lo citaba hace rato, recordemos que hay dos tipos de amparo, el directo e indirecto. Los juzgados de distrito conocerán de nuestra demanda de juicio de amparo indirecto y nosotros como gobernados podemos recurrir a estos juzgados de distrito. Son importantes los juzgados de distrito porque es la puerta de entrada al Poder Judicial de la Federación, licenciado. Es la puerta de entrada precisamente para que la justicia de la Unión nos ampare y nos proteja. Entonces, de ahí es donde podemos entrar al Poder Judicial de la Federación. La labor de los juzgados de distrito es fundamental e importantísima en nuestro país. Y hoy en día el Poder Judicial de la Federación, en esta renovación que está haciendo, en esta transformación que está realizando al interior, pues está buscando que estén los más calificados, los más preparados para impartir justicia en el ámbito federal. Hay un concurso solamente en donde puras mujeres pueden participar para ocupar el cargo de jueza federal, pero también hay varones que están participando en estos concursos para ocupar esta figura de jueces de distrito. Es importantísima la labor de ellos. Bueno, ahí estaríamos en un tema un poco álgido. De equidad de género. De equidad de género, un poco complicado, porque yo creo que hoy en día, todos, hombres y mujeres, tenemos las mismas oportunidades, las mismas capacidades. No es necesaria a mi parecer, no es necesaria una convocatoria especial para mujeres. No es necesaria porque eso es discriminación para los hombres. No es necesaria una convocatoria especial para hombres, o sea, todos somos exactamente iguales. Incluso creo que hay casi la misma cantidad de jueces que de juezas, que yo no les llamaría juezas, sino la juez. La juez. Pero pues bueno, estamos en una etapa de transición y de cambio, ¿no? Sí, inclusive los vocablos que ellos utilizan, así es, ¿no? La jueza, y obviamente seríamos que es la juez, pero pues es parte de la renovación que se está dando y que nos están poniendo a todos nosotros para que sepamos cómo va a ser ahora esta equidad de género que están manejando, que están llevando, y que bueno, esperemos que al final del día todos salgamos beneficiados de ello. Así es. Y pues bueno, platícanos un poquito más de la labor que tuviste en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta dirección de comunicación social. Ustedes se encargaban de llevar la voz de la Corte del Poder a toda la República Mexicana, y supongo que capacitaban a las personas y hablaban en las universidades de la labor que ustedes hacían. ¿Cuál ha sido lo más satisfactorio o lo que más te gustó de esta labor en la Suprema Corte de Justicia? Fíjate que fue una labor muy interesante, muy noble, porque desafortunadamente inclusive los postulantes, público en general, los impartidores luego de justicia en el ámbito local, tienen muy limitada la visión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive como una experiencia, se acercó a nosotros un postulante después de que dimos esta plática y me decía, oiga, licenciado, ¿y aquí en mi estado dónde hay una Suprema Corte? Entonces, cuando oyes eso, te espantas, te sorprendes y dices, no, o sea, no es que haya una Suprema Corte aquí en tu estado, sino es importante que sepas qué hace el Poder Judicial, qué es lo que estamos realizando. Y como yo lo reiteraba, el Poder Judicial es aquel poder el Poder Judicial se encarga precisamente de la impartición de justicia. Y la gente dice, pues es que no conocemos nada del Poder Judicial, creen que todo queda en el ámbito estatal, y no, todavía pueden llegar más allá de ello. Y a los jóvenes universitarios, a las universidades a las que íbamos, les decíamos precisamente que la Corte está precisamente para salvaguardar y defender sus derechos, que hay unos ministros de la Suprema Corte, que son 11 ministros los que integran el Pleno y que conocen precisamente de las controversias constitucionales. No te saben qué es una controversia constitucional, no saben qué es una acción de inconstitucionalidad, y están claramente enunciadas en la Constitución. No te saben precisamente decir ¿qué es el amparo? Pues ahí están sus fundamentos claramente en la Constitución 103, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y esa labor la llevábamos a las universidades, que conocieran al Poder Judicial, que conocieran, como precisamente lo estamos platicando, a los órganos integrantes del Poder Judicial. La gente no sabe que todavía hay precisamente una Suprema Corte que se encarga de salvaguardar y defender los derechos. Por increíble que parezca lo que te estoy diciendo, la gente desconoce muchísimo, de hecho no sabe que hay una Suprema. Creen que su tribunal local lo es todo. Lo es todo. Entonces, cuando llegábamos al interior de estas universidades, cuando íbamos al interior de la República Mexicana, se les ampliaba la perspectiva del derecho, se les ampliaba esa perspectiva de la justicia y sobre todo saber que tienen otros mecanismos de defensa, que tienen otras herramientas, que el asunto no puede quedar solamente en el ámbito estatal o en el fuero común, sino que pueden recurrir a este juicio de amparo, que pueden recurrir a estas sentencias. Es muy importante que conocieran ellos esto y era una labor que se realizó muy importante, una labor que desde el ministro don Guillermo Ortiz Mayagoitia quiso dejar muy en claro que fuéramos a todas las universidades del país, que recorriéramos todos los estados para que conocieran al Poder Judicial de la Federación y sobre todo que el Poder Judicial de la Federación se acercara a ellos, porque ellos ven, los que conocen, ven una Suprema Corte muy lejana. Pues está en la Ciudad de México. No, la Suprema Corte lejana también, y ajena, pero la Corte tiene sus representaciones a través de la Casa de la Cultura Jurídica, que tiene poco más de 46 casas de la cultura jurídica a lo largo de la República Mexicana, en donde puedes ir a conocer tesis, jurisprudencias. Las casas de la cultura jurídica realizan diplomados y seminarios constantemente con jóvenes universitarios. No pueden venir a la Ciudad de México, pero pueden ir a la Casa de la Cultura Jurídica. Y de hecho algunos gratuitos y otros a muy bajo Sí, costo. O sea, la gran mayoría de sus cursos son gratuitos, pero obviamente tiene que haber a lo mejor una cuota de recuperación. Pero que los jóvenes sepan que pueden acceder y que pueden conocer y que no hay excusas o pretextos para decir no sé qué hace la Suprema Corte, como lo mencionábamos al inicio de la plática. Y entonces eso les dábamos a conocer y desafortunadamente pues todavía hoy en día tú les preguntas ¿qué es el Poder Judicial? ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Qué realizan los ministros? ¿Qué realizan los tribunales de circuito? ¿Qué realiza la Sala Superior? No te lo saben decir. ¿Por qué? Porque se quedan luego solamente con lo que reciben y no quieren continuar conociendo más de la impartición de justicia, licenciado. Y es una labor muy importante la que se realizaba esta Suprema Corte mediante lo que hoy en día se denomina como la cultura de la legalidad. Que recordemos que el Poder Judicial habla a través de sus resoluciones, habla a través de sus sentencias, habla a través precisamente de lo que se pronuncian precisamente por medio de estas sentencias. Esa es la voz del Poder Judicial y la gente lo desconoce. De hecho, hubo una campaña del ministro Saldívar, creo que fue del ministro, que todas las sentencias, bueno, eso ya es de antaño, pero él lo ha puesto como estandarte, como bandera, que todas las sentencias sean entendibles, ¿no? Para todas las personas que accesen allá y que la puedan leer, la puedan comprender, la puedan entender, porque no todos los que tienen en la mano una sentencia, los justiciables, no todos son abogados, ¿no? Entonces creo que esa es una buena labor que ha habido, ¿no? Al interior de la Corte. Eso se busca mucho al interior de la Corte, sobre todo, como lo mencionábamos, la gente ve a la Corte inalcanzable, lo ve lejano, lo ve inaccesible, y no, el ministro Saldívar hoy en día está buscando que esta Corte esté más accesible para ellos, que la gente sepa cómo puede recurrir a la Corte, que puede llegar a la Corte, que la Corte está para salvaguardar y defender sus derechos. La labor que realiza el canal Justicia TV pues te va adentrando un poquito más, porque obviamente tú desde tu casa puedes ver una sesión pública del Pleno, puedes ver una sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, como lo mencionábamos, y ya puedes empezar a entender qué es lo que están diciendo, por qué lo están diciendo y sobre todo qué trascendencia tienen tus derechos, qué trascendencia tiene lo que tú haces día tras día. Entonces la Corte está elaborando en eso, los otros órganos integrantes del Poder Judicial también están trabajando en eso y yo creo que tarde o temprano vamos a tener una ciudadanía informada, una ciudadanía que sabe cuáles son sus derechos, una ciudadanía que sabe cuáles son los órganos que los pueden salvaguardar y defender. Muy bien, está fabuloso. Pues bueno, ya el tiempo casi se nos está terminando desafortunadamente. ¿Nos puedes dar ya solo para cerrar un repaso, un breve resumen, una reseña de lo que nos platicaste de la pirámide
de estructura del Poder Judicial de la Federación, de qué conoce cada uno, cómo está integrado, para las personas que apenas nos Claro que sí, sintonizaron. pues hablamos hoy de qué es el Poder Judicial. El Poder Judicial es aquel poder que se encarga de impartir justicia. El artículo 49 de la Constitución nos enuncia claramente que hay 3 poderes en nuestro país: el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República y sus secretarios de Estado; el Poder Legislativo, que hablábamos que es la Cámara Alta, la Cámara Baja; y el Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación, encontramos claramente sus funciones desde el artículo 94 de la Constitución, cuáles son los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. El órgano cupular es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está integrado por 11 ministros que duran en su encargo 15 años y que se integra por un pleno de la Suprema Corte y por 2 salas. La primera sala conoce asuntos en materia civil y penal, que está integrada por 5 ministros, y la segunda sala en materia laboral y administrativo, que está integrada por los otros 5 ministros. Algo que cabe destacar, que estábamos mencionando, licenciado: el ministro presidente no interviene y no participa en sala. Son 5 ministros en la primera, 5 en la segunda. ¿Por qué? Porque estábamos olvidándonos de algo muy importante, del Consejo de la Judicatura Federal. El ministro presidente se encarga de encabezar los trabajos del Consejo de la Judicatura Federal, y el ministro presidente pues precisamente integra la cabeza de este Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, que es el órgano de supervisión y administración. De supervisión, vigilancia y administración precisamente de los recursos humanos, materiales, económicos, de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito, que se encarga precisamente de vigilar. ¿Y del Tribunal Electoral? No, el Tribunal Electoral es completamente autónomo. El Tribunal Electoral tiene su autonomía administrativa, al igual que la Suprema Corte de Justicia. ¿Quién vigilaría al Tribunal Electoral? Pues son autónomos. Nadie. Al igual que la Suprema Corte. Sus resoluciones son inatacables, los vigilan. Así es. Reciben presupuesto completamente del Poder Judicial de la Federación, sí, pero son autónomos en su administración de sus recursos. Al igual que la Suprema Corte es completamente autónoma en la distribución de sus recursos, pero estos tribunales de circuito, que se dividen en unitarios y colegiados, y juzgados de distrito, están regidos, están tutelados por el Consejo de la Judicatura Federal. Lo estábamos omitiendo eso también. Muy bien. Entonces, pues bueno, los la Suprema Corte conoce de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y de amparo en revisión, así también como las contradicciones de tesis que se pueden sustentar entre la primera y segunda sala. Y bueno, yo sé que no es el buzón de quejas, pero no. Regularmente cuando interpones un recurso de revisión en los tribunales colegiados, la mayoría de los magistrados señala en el acuerdo que remiten a la Suprema Corte: en esta sentencia o en este asunto o en este amparo no se valoraron o no se estudiaron cuestiones de inconstitucionalidad, de constitucionalidad, y eso ya es, llegan a la Corte y creo que les facilitan un poco el trabajo, ¿verdad? Sí, porque ellos ven y dicen, no son los competentes. ¿Qué opinión te merece? Híjole, bueno, mira, es un tema muy delicado, porque obviamente yo creo que la Corte sí debería precisamente de recibir todo eso. Porque ni siquiera lo recibe. Claro. Al leer eso los desechan. El acuerdo es desechar, ¿no? Sí, de hecho ni lo revisan, ya ni le dan paso a otra situación. Pero yo creo que sí debería dar paso a la Suprema Corte a eso, de entrar a fondo del asunto. Está la Subsecretaría de Acuerdos, que es la que precisamente se encarga de revisar si están fundamentados o no las demandas o los asuntos que llegan a la Suprema Corte. Pero yo creo que sí debería, porque es como negarte el derecho de audiencia. Es como que te están negando el derecho a defenderte. Si tú estás diciendo, estoy agotando el más alto órgano de impartición de justicia en nuestro país, pues yo creo que sí deberían darme, aunque sea la oportunidad, de defenderme, de exhibir mis pruebas, de exhibir mis documentales, de exhibir todo lo que precisamente ya vine desahogando en este principio de definitividad del que yo hablaba, y de reiterártelo, Suprema Corte, y de que tú revises si en realidad hice bien mi trabajo o no, si en realidad los magistrados hicieron bien su trabajo o no, en realidad ver si el juez de distrito aplicó o no bien el derecho. Pero en algunos casos ya no es posible eso. ¿Por qué? Porque esta función
ya con la reforma, estos mini plenos que hay en los circuitos son los que se encargan de dirimir este tipo precisamente de controversias en las que te dicen, pues aquí nosotros lo resolvemos y ya no hay necesidad de que llegue hasta la Suprema Corte, sino estos mini plenos son los que se encargan de resolver este asunto. Así es, entonces también por ahí tenemos, ¿no? Yo creo que sí debería abrirse un poquito más, pero seguramente es perfectible, pero yo creo que a lo mejor lo hacen para que no haya una carga de trabajo. Y estos mini plenos son los que precisamente aminoran la carga a la Suprema Corte. Así es. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerte de antemano el espacio, la oportunidad, muchísimas gracias, y que de verdad sepan que hay un órgano de impartición de justicia en nuestro país y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de nuestra nación. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo, los agradecidos somos nosotros. Y pues te esperamos próximamente. Muchísimas con gracias. Algún otro tema que nos quieras exponer o platicar, y las puertas del canal y del programa están abiertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos. Pues amigos, muchas gracias por habernos visto, escuchado, sintonizado en el programa Contenido Jurídico. En nombre de mi amigo José Ferreira Novela, defensor de derechos humanos, que hoy no estuvo presente porque justamente fue a la corte a atender algunos asuntos. Pues bueno, nos despedimos, su amigo Quetzalcóatl Luna Ruiz. En una próxima emisión nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.